Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Esta tertulia semanal que cada martes tiene un invitado o una invitada especial que ha hecho parte de la cultura de la ciudad, de la región, que ha contribuido a construirla, que ha sido protagonista de ella. Y por supuesto que estamos en mora de tener aquí a nuestra amiga Amparo Caballero Picón. Bienvenida, Amparo, a la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos compartir bien esta propuesta de a partir del 1998 que empecé en la Alianza Francesa de Bucaramanga y a tener ese rinconcito de Francia aquí en Bucaramanga. 98, ¿no? O sea, coincidimos como en el escenario, porque ese año se creó el Instituto de Cultura, ¿te acuerdas? Ajá. Y empezamos como a encontrarnos institucionalmente. Ajá. Te recuerdo de esa época, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es vida y obra. Empecemos por la vida. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? Por la vida siempre enamorada del francés desde pequeñita. Mi papá hablaba francés, lo escuchaba hablando y me llamaba muchísimo la atención. Entonces, desde eso me dio ese gusto por los idiomas, aunque inicialmente yo quería ser psicóloga, pero entonces no había psicología para estudiar, entonces me inscribí en idiomas y fue así como empecé esa propuesta con los idiomas extranjeros, con énfasis en francés. ¿Tu papá qué hacía? ¿A Mi qué se dedicó en su vida? ¿Por qué hablaba francés? No, en el colegio. En el colegio. Era de Mutiscua, Pamplona Norte de Santander. Ajá. ¿Sí? Y él se vino a vivir acá a Bucaramanga. Entonces, por el colegio, la tradición Sí, en su… enseñaban francés, yo me acuerdo. Sí, claro. Yo estudié en el tecnológico, en el Damaso Zapata. Uh-huh. Había que estudiar francés. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, ella es ¿De dónde? también de origen norte de Santander, de Ocaña. Y ellos se casaron porque ella era profesora de una escuela y mi papá viajando, se dedicaba a las ventas, viajando pasó y vio a la maestra, como decía, de la escuela allá en norte de Santander, se enamoró de ella, se casaron. ¿La conoció en Mutiscua? No, la conoció en norte de Santander, en Ocaña. En Ocaña. Y entonces se enamoró de ella, se casaron y se vinieron a vivir acá a Bucaramanga. Uh-huh. Entonces fue así como nuestra historia arrancó. ¿Y los abuelos? ¿Los conociste? Los abuelos realmente no, porque como no estaban en la misma ciudad donde estábamos nosotros después, entonces no, en realidad no conocí mis abuelos, Okay. ni paternos ni maternos. Ok, entonces tu papá, ¿a qué se dedicaba? ¿A comerciar qué? Ventas en general. Uh-huh. Lo que saliera, lo que Sí, estuviera, exacto. lo que estuviera en necesidad, Sí, sí. en oferta. Ajá. ¿Y él estudió en el colegio, el bachillerato, hasta el bachillerato? No te sabría decir ¿No? exactamente, pero yo pienso que sí, porque si hablaba el francés es porque en bachillerato Claro. se estudiaba francés. Eran como los últimos años que había que Que estudiar el ese francés. francés. Bien. Entonces, ¿tú naces acá? ¿En Bucaramanga? Exactamente, en Bucaramanga, ¿En dónde? en la clínica La Merced. En la clínica. ¿Y dónde haces la primaria? ¿En dónde empiezas a estudiar? ¿En dónde empieza tu recorrido? Yo estudié, todos mis hermanos estudiaron en el Colegio Fernando de Aragón, un colegio privado que quedaba cerca del estadio. Sí. Pero yo fui la primera que empecé con la propuesta y estudié en la escuela anexa a la normal. Ajá. ¿Y cuántos hermanos son? ¿Cómo? ¿Cuántos hermanos son? Mi mamá tuvo un colegio, yo admiro la cantidad de personas porque nosotros somos 7 mujeres y 2 hombres. Oh, me Sí. faltó un poquito para la docena. Exactamente, sí. ¿Y en ese 9. colegio ya te interesaban los idiomas?
Cuando empecé en primaria, Sí, pues yo te digo por lo del interés, porque mi papá, como él hablaba sí, y decía frases y todo, yo se las repetía. sí. ¿Y Sí. leía en francés? No sé, No. no sé. No, no. Chicaneaba en francés. Exactamente. Bueno, entonces ahí haces tu primaria. ¿Y el Sí. bachillerato? El bachillerato yo estudié en el Colegio del Pilar. En el Pilar. Sí. Lo que yo te digo es que todos mis hermanos estudiaron en colegios privados. Yo fui Sí. la única que seguí la línea, no sé, desde ahí ¿De lo empezó la público? cultura mía de lo público. Sí, Ah, en el colegio de Nuestra Señora del Pilar ¿por fue qué donde yo quisiste? estudié. Me matricularon No, ahí, te eso que tú tocó, sabes sí, que en esa vale, época vale. uno no, yo no me acuerdo si yo Le quería o no quería, encontraste el sino gusto y todo. exactamente, ¿Era porque técnico en ese conseguir esos entonces? cupos no era tan fácil y todo, y yo tuve, Sí, siempre tuve, ocupada siempre primer y segundo puesto. sí. Yo era Buena estudiante. estudiosa, sí, Úpale. estudiosa. Medalla y todo. Sí, con medallas y todo. Ya, pero era técnico el Pilar, ¿cierto? Ahí enseñaban oficios también, No, en ¿cierto? el O Colegio era del Pilar comercial? había comercial Comercial, y bachillerato normal y yo me orienté por el bachillerato normal, normal, el clásico. clásico, perdón, normal no, clásico. Ujú. En ese entonces En estaban especial. ahí en el Centro Cultural del Oriente, lo que El hoy es Centro el... Cultural del Oriente, tuve el honor de estar, si se dan cuenta, estaba yo en un escenario cultural Sí, desde esa época, como que claro. ya iba visionando la propuesta cultural, No, el mundo te estaba marcando el camino, por marcando el aquí, camino, no, por ahí, pero sí. exactamente, porque yo siempre he sido como, me dicen que, digo dinámica, pero me dicen que acelerada y haciendo propuestas y todo siempre en esto. Y con el francés por la propuesta que había de la Asociación Colombiana de Profesores de Francés. Entonces, cuando estudié en la universidad, estuve en la Asociación Colombiana de Profesores de Francés y eso me motivó a tener contactos y todo Claro. con la embajada y fue así como la propuesta llegó de hacer un máster en la Universidad del Rosario en Bogotá y de ahí pues que la embajada me propone vaya a Bucaramanga porque hay un director, había una situación difícil con el francés que venía porque hasta ese año, hasta el 97, había un director de nacionalidad francesa y a partir del 98 tenía yo un director que estaba a mi lado porque él estaba nombrado y a él le dijeron, toca que dirijas con amparo la propuesta. Para esto ya le aceptó, dijo claro, y él ahorita es el cónsul de Francia en Argentina. Estamos hablando de Rafael Cicerón, ¿no? Julián Bougon, Ok. no. Eh, Rafael Cicerón, ¿qué hacía? Rafael Chocero, él era director anterior, él estuvo en el año 96 como director y en el 97 fue Frédéric Letelier, que era el otro Ok. director, el que yo vine a reemplazar porque él tuvo que irse para Francia. Rafael era un tipazo. Oh, Eh, muy amigos. Rafael, sí, él fue director de la Alianza, fue muy dinámico, Sí. él luego se fue para Francia y el año pasado estuvo aquí en un encuentro que hubo de Colifri, que es de investigadores, es un grupo que se llama Colifri, es una asociación de investigadores colombo-franceses. Ve y no nos buscamos, no nos encontramos. No Ah, qué nos- lástima, si hubiera Una sabido te hubiera puesto lástima, en claro. contacto con él. La última vez que lo vi fue en Facebook. Estaba haciendo el Camino de Compostela y Ajá, andaba hecho añicos. ajá. ¿Cómo fue esa Sí. vida universitaria en la UIS? ¿Cómo fue ese periodo? Ese periodo fue bastante interesante con ¿En la qué época propuesta. fue ese? Jean-Michel Chopard, yo creo que todos conocen a Jean-Michel Chopard. Sí, claro. Él, profesor de allá de nosotros, de la universidad, nos motivaba mucho con toda la propuesta. ¿En qué año estuviste en la UIS? ¿En qué periodo? em, de- yo terminé en el 81, Terminaste en el 81. sí, Ah, no, yo no había entrado. exacto, Sí, yo entré en el 86. 86. Sí, sí. Ujú. ¿Y esa UIS de ese entonces cómo era? ¿Cómo la recuerdas? Normal, Sí. bien, sí, sin Tú ningún enfocada inconveniente. en tu carrera, no te En la metías en cosas carrera, de raras, de no, cultura o ese tipo de cosas, grupos de exactamente. teatro, danza, nada de eso.
No, hacíamos la propuesta de lo que tenía que ver con la lengua francesa. Estábamos con la Asociación de Profesores de Francés y organizamos actividades alrededor de francés. Eras muy juiciosa. Sí, ¿Sí? Tenías claro para dónde ibas. sí, sí. Por eso después, cuando estuve en Bogotá, en la Universidad del Rosario, de la embajada me dijeron, porque yo hacía actividades estando en la Universidad del Rosario con la embajada, entonces me dijeron, no, usted queremos que vaya a Bucaramanga y la vamos a nombrar como asistente pedagógica del gobierno francés. Te ficharon. Allá en Bucaramanga me ficharon. ¿Será porque hablaba mucho? Debía ser muy buena, Entonces, sí, muy buena, sí, muy la aplicada. propuesta, no, sí, la propuesta de la Universidad del Rosario fue bastante meritoria cuando terminamos y toda la cuestión. Y después estaba acá y contándote la historia pues con el francés. Francia tuvo que preguntar, porque normalmente por estatutos el director es de nacionalidad francesa. Entonces, con el caso mío, te digo, el codirector, que era el que venía director, él aceptó, Julien, aceptó la propuesta y después para estar como directora, entonces se hicieron las consultas a nivel del gobierno francés y aceptaron que era un caso particular, tenía la formación, hablaba el francés, tenía el máster en didáctica del francés y todo lo demás. Llegué, organicé, estaba todo perdido. En marzo ya estaba todo organizado, con actividad cultural, con actividad pedagógica, con todo. Entonces, entre Julián y yo trabajamos, hicimos toda la propuesta cultural y me dijeron, usted es la directora. Te ganaste, pues, rompiste Sí, la tradición. exactamente. Y después, contando las sorpresas que siempre he tenido con el gobierno francés, sorpresas súper agradables, en el año 2001 recibo una carta del primer secretario del gobierno, del presidente, donde me anuncia que por lo que estaba haciendo con la Alianza Francesa en Bucaramanga, que entonces que iba a recibir unas palmas académicas, las palmas académicas, el grado de caballero. ¿Te acuerdas que de las palmas académicas también ese grado se lo dieron a Juanes, el cantante colombiano? Bueno, entonces ellos en el 2022 vino el embajador y todo lo demás y me dieron la condecoración de caballero de las palmas académicas. Entonces yo soy Amparo Caballero de las palmas académicas. Y luego con la actividad que se siguió en el 2017 ya me ascendieron al grado soy oficial. Oficial. De las palmas académicas. Entonces es un honor, pues, mucho orgullo, porque no soy francesa, no nací en Francia, pero tengo grados franceses. Sí. Eso es, distinciones. Distinciones, sí. Y hablando de distinciones, también estoy muy orgullosa porque aquí en Bucaramanga también, ustedes saben, tengo la condecoración de la Manuela Beltrán, de la alcaldía. Yo admiro muchísimo a Manuela Beltrán, y la alcaldía en el 2008 me dio esa orden de la Manuela por todo lo que estaba haciendo con respecto, pues, ahí en el rinconcito de Francia, aquí en Bucaramanga, con los santanderianos y con las personas que están interesadas en esa propuesta de Francia. Supongo que conoces la historia de la Alianza Francesa en Bucaramanga. Sí, la Alianza, estamos cumpliendo 60 años en la Alianza Francesa. El 3 de noviembre de 1965, doña Luisette Legoff de Birbiescas, yo creo que todos han escuchado, ella, la esposa del doctor Birbiescas. De Carlos Birbiescas. Ella vino acá a Colombia, se casó con él y todo lo demás. Sí. Y ella, junto con otros, Roberto Serpa Flores y otras personas, decidieron fundar la Alianza Francesa acá en Bucaramanga. Entonces, un 3 de noviembre, los invito para este año, que estamos cumpliendo los 60 años de la Alianza Francesa, la fecha importantísima donde vamos a hacer la gran celebración es el viernes 7 de noviembre. Cordial invitación para todos desde ahora para que lo tengan presente. Sí.
Entonces, y durante todo pues este año estamos con las actividades. Tú sabes que tenemos lo importante de la actividad cultural es que el mismo Ministerio de Cultura dice y reconoce que la enseñanza del francés en la Alianza Francesa es una actividad cultural, porque es que no solamente es aprender a hablarlo, sino aprender la cultura, la lengua y la civilización francesa y francófona, porque ahorita estamos por todo el mundo con los francófonos de los diferentes países. Ahorita también está muy activo con Canadá. Entonces hacemos esa propuesta con las personas, orientamos a las personas que inmigran a los diferentes países francófonos y a Francia. Entonces es una cosa que es con cultura. Te cuento una situación de un estudiante. Él estudió en la Alianza Francesa y después de Vanguardia Liberal, Kilo Ardila les hace a los emprendimientos que hay en la ciudad. Y de pronto me llama Kilo y me dice: Amparito, explícame, yo no entiendo por qué esta persona me dice que gracias a que estudió en la Alianza Francesa tiene ese emprendimiento ahí en Ciudad Norte, de la mamá de él y toda la cuestión. Yo le dije: claro, porque es que él no vino a aprender solamente a decir je m'appelle, bonjour, bonsoir, sino él vino acá, se impregnó de esa cultura francesa y esas ideas salen ahí, porque estamos hablando de lengua, cultura y civilización francesa. Entonces son casos y son muchos otros ejemplos de personas que estudiar francés no solamente hablarlo, sino es lengua, cultura y civilización francesa francófona en todos los sentidos. Entonces toda esa cuestión cultural y todo lo demás, nosotros pues como directora siempre cada año a Francia a hacer los cursos cortos a mitad de año para impregnarnos más de esa cultura y poder hacer propuestas acá, porque Francia se basa en la diversidad cultural. No solamente Francia, sino diversidad cultural. Por eso yo siempre decimos en la Alianza Francesa, la Galería Léopold Sédar Senghor, que era un africano, así se llama nuestra galería. La galería no es de la Alianza Francesa, es de la ciudad de Bucaramanga, de todos los artistas. Inclusive hemos tenido artistas de Francia, artistas de Argentina, de algunos curadores que han traído. La galería es de los artistas justamente, porque es para ellos que se la tomen y todo, y tengan esa propuesta cultural y puedan allí ofrecer su trabajo y vender su trabajo en realidad. ¿Dónde fue la primera sede de la Alianza en Bucaramanga? La sede de la Alianza Francesa Bucaramanga tuvo 11 sedes, imagínate tú, estaba variando siempre. Cerca al Parque de los Niños era una de las sedes. Otra sede también la tuvo en la calle 35 con carrera 23, algo así. También tuvo una sede en la carrera 34 con calle 41, ¿sí? Luego estaba en la calle 42 con 37, pero donde está la sede de la droguería alemana, ahí era la Alianza, ahí fue donde yo la encontré. Y entonces yo me acuerdo que en aquella época me decía la junta directiva: Madame, necesitamos una cosa que nos hace falta tener aquí, es la sede propia. Y yo decía: sede propia, empezando, no hay nada. Inclusive cuando yo llegué, ¿quiere que les diga una cosa? Cuando yo llegué, solamente se podía contratar la señora del aseo 2 días, martes y jueves, porque no había para más. Y teníamos alquilado la cafetería para poder tener la propuesta cuando yo llegué. Y después, cuando ellos me decían: Madame, falta la casa y todo lo demás, entonces empezamos a tener muchos estudiantes, como te digo, porque se empezó la propuesta, la oferta y todo. Y un día me paro yo en la puerta, estaba yo con Jean-Michel Chopard, le dije yo: no puede ser, están vendiendo esa casa, la casa donde estamos, 3719, la están vendiendo. Y preguntamos y ahí fue donde nos quedamos, la pudimos comprar.
Fue así como en el 2005 se hizo la inauguración de esa sede y luego en el 2015 tenemos la sede complemento, que es en la 42 con 37. Ahí tenemos nuestro auditorio Salle Cinema, que se llama, en honor de doña Luisette, se llama Salle Cinema Auditorio Luisette Legoff de Birbiescas. ¿Ese dónde es? La sede complemento, sede principal, sí, la principal, 3719. Tú te paras en la 3719 acá y miras a la esquina, menos de media cuadra, en la esquina es en la carrera 38 con calle 42. Y ahí tenemos nuestro auditorio Salle Cinema para 80 personas. Hay cine. Otra propuesta es que los viernes los invito, todos los viernes a las 5 de la tarde hay cine en la Alianza Francesa, a menos que sea un día feriado. Pero es el cine francés y las películas son en francés-español. Entonces también la gente vive esa cultura de película francesa en español-francés. Tenemos esa propuesta. La oferta cultural está centrada más que todo en artes plásticas, en cine tenemos, y en el aprendizaje. Cada mes hay una exposición, son 10 exposiciones al año. El cine todos los viernes, tenemos conferencias, si tú quieres, te podemos hacer una charla ya en nuestro auditorio para conocer tu vida, que has aportado muchísimo a la ciudad de Bucaramanga. Para Igualmente, cambiarnos de lugar. Intercambiar. Eso sí, yo no las hago las entrevistas, sino dice el coordinador cultural. Hay entrevistas. Hay otra propuesta que a la gente le gusta muchísimo y es el café poema. Un café poema es una persona que vaya y habla de un tema específico en español francés y luego toda la gente participa y tiene que ver con el tema que se está tratando. Entonces son varias actividades, varias propuestas que entre conferencias, cine, exposiciones para que Bucaramanga pueda tener esa propuesta cultural acá. Durante todas esas tertulias, sobre todo los artistas plásticos, siempre mencionan dos instituciones que son reiterativas en sus vidas, ¿no? Que es el Centro Colombo Americano y la Alianza Francesa, desde hace mucho tiempo, digamos como que les dieron el espacio o estaban los espacios dispuestos para… Es que la galería no es de la Alianza Francesa, es de los artistas. Es de los artistas, sí. Sí. Y lo mismo pasa en el Centro Colombo Americano, ¿no? Son dos instituciones que aportaron muchísimo, especialmente en las artes plásticas. Sí, mira, y aparte de esta parte también tenemos como también las conferencias sobre los estudios en Francia, y los estudios en Canadá y la inmigración al Canadá, siempre hay mensualmente una conferencia sobre esos temas, porque estudiar en Francia, contrario a lo que se piensa, es muy económico. Entonces, por eso hay la propuesta para los estudios en Francia y hay muchas becas para ir a estudiar a Francia. ¿Qué hay para la celebración del cumpleaños, el aniversario? Para el aniversario vamos a hacer la exposición. Tomen nota. Tenemos todas esas actividades están, pero el 7, lo principal es la gran exposición. Se hizo una convocatoria, nuestro curador de la galería, que es el ingeniero Ciro Miguel Caballero, él hizo la convocatoria ya y los artistas se están proponiendo, se les da un auxilio y todo para la propuesta que hacen y se va a hacer una exposición de todos los artistas que quieran estar presentes en esa obra. No va a ser de un artista solamente, sino de varios artistas que presentan la obra. Vamos a tener ese honor y ese orgullo de tener la galería con varios artistas, los que quieran participar en esa convocatoria. ¿La celebración es qué fecha? ¿De qué fecha? Lo que les digo, ese día central, nosotros todos los meses estamos haciendo propuestas, claro, por supuesto. Pero la celebración central, como les dije en un comienzo, es el viernes 7 de noviembre, ¿sí? A las 7 de la noche. 7. Bien. 7. Aquí hay mucha gente que te conoce. Sí, pero que ella se saltó así. Yo nací tal, mi papá tal, hablaba en francés y yo estudié francés. Pero es que la alianza es mi vida. Es tu vida, sí. Es mi vida y ahí todo lo demás se ha borrado. Ahí me estoy haciendo, ¿sí me entiendes? Porque es un compartir.
Es que la alianza es Renaciste. Bucaramanga, es de Bucaramanga. Ahí estamos para eso. Un renacimiento cuando entraste a la alianza, te reinventaste, creciste y ha sido relevante, ¿no? Ha sido muy relevante. La alianza en salas abiertas, por ejemplo, fue fundamental, ¿no? Para Sí. consolidar ese proyecto. La propuesta, porque inicialmente las salas abiertas era que querían recuperar el espacio de acá del centro, de las instituciones culturales de acá del centro, y se abrió la propuesta para tener en cuenta otras galerías que estaban siempre con mucha actividad, que son la de la Galería de la UNAV, que queda en la misma calle 42 con 34, y la Alianza Francesa en la 42 con 37. Se creció el Entonces centro. se creció esta propuesta de las salas abiertas, por eso son salas abiertas. Sí. Entonces siempre estamos allí en esa propuesta ¿Cómo cultural. va ese proyecto? ¿Cómo lo ves hoy día? Va, entre más años va creciendo más la propuesta. Está para septiembre, ya está prácticamente todo listo, con artistas y con todo para la propuesta, porque siempre se programa con mucha anticipación. Entonces, una buena coordinación que hace la Cámara de Comercio de Bucaramanga con esa propuesta cultural. Sí, yo vine así. De las salas abiertas. Yo vine a hacer ese peladito. Claro. Sí, sí, con Carmen Alicia Remolina, ¿no? Que llegó allá con… Y Esthercita Forero. Carmen Alicia Remolina, sí. Y Esther Barbosa, perdón. Cuando traían la idea y fue maravilloso, ¿no? Nos encontramos en un momento en que todos estábamos pensando qué hacemos con el centro, ¿no? Con sí, el eso fue una público. Propuesta excelente. Sí, sí. Y llegaron con esa idea y fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso y me alegro mucho que se mantenga porque ya ha pasado bastante tiempo. Sí, claro. Ya vamos para la versión que este año. Esta es la versión 13 ya. Número 13. Hace 13 años. Bueno, el público está que se habla. Dejemos que el público entonces nos comparta con Amparo y vamos creciendo su historia. Bueno, de verdad muy feliz, Amparo, de que hayas sido protagonista esta noche con Pacho. Y me gustaba mucho porque sí, cuando estábamos oyendo tu relato, con Ciro decíamos, bueno, y la historia personal de Amparo, y la historia personal de Amparo es la alianza, y eso me parece bellísimo. Y así como decías tú en este momento, la alianza es Bucaramanga. Entonces, desde la perspectiva de Amparo, es decir, desde la tuya, ¿cómo has visto crecer o relacionarte con Bucaramanga desde ese puesto, desde esa pequeña Francia en la ciudad? ¿Qué cambios has visto, digamos, a nivel cultural en esta ciudad durante tanto tiempo que tú has podido acompañar ese proceso? Una de las propuestas culturales, no es porque esté invitada acá en la Casa del Libro Total, pero te acuerdas que cuando vino la persona que vino de París, el arquitecto, que venía a mirar una propuesta acá de arquitectura, cuando le dije lo que era el Libro Total, y cuando se enteró del proyecto de ustedes, de acá de la Casa del Libro Total, dijo que él nunca había, que allá en París no tenían esa propuesta de tener una Casa del Libro Total, que es lo que ustedes tienen con la virtualidad y todo lo demás. Entonces le pareció muy buena la propuesta. Creo que yo se los he dicho a ustedes y a Daniel. Los felicito. Una de las propuestas culturales importantes de Bucaramanga, la Casa del Libro Total. Amparo, una cosita. Creo que muy pocas personas saben de ese evento maravilloso que impulsó la Alianza Francesa, que fue la visita de estudiantes de Grenoble y ese intercambio que hubo, ¿no? ¿Sí? Ay, sí. ¿Podrías decirnos algo de eso? Sí, con Grenoble nosotros quisimos hermanar Grenoble con Bucaramanga, y ya acá vinieron las personas de allá y de acá. Nosotros estuvimos también con las autoridades locales de Bucaramanga, estuvimos en Grenoble con la Cámara de Comercio de Grenoble también y la Cámara de Comercio de acá. El director de la Cámara de Comercio también estuvo con nosotros en ese viaje. Y después la idea de hermanar,
Después teníamos la propuesta de Français pour tous, francés para todos, con chicos de establecimientos escolares. Y siempre durante 4 años seguidos, yo me llevaba los 5 mejores alumnos, los que hablaran pues mejor, los 5 mejores, me iba con ellos y los llevaba a Grenoble y estaban allá en propuesta de intercambio con estudiantes de Grenoble, en los colegios en Grenoble. Y también cuando hablan del intercambio que dice el maestro Barbosa, también de estudiantes que vinieron, que fue algo muy importante, la venida, porque decíamos que Grenoble. Yo, por ejemplo, he ido muchísimo lo que es París y Lyon, la ciudad después de París que yo admiro muchísimo y que es súper para estudiar y para todo, culturalmente, es Lyon. Y cerca de Lyon queda Grenoble. Entonces, yo conocí Grenoble en ese entonces. Entonces, ¿por qué decidimos hacer con Grenoble y no con París? Dirán algunas personas que a veces me preguntan eso. Con Grenoble, porque ella está en los Alpes franceses y Bucaramanga. En la parte andina, sí. Exactamente, la parte andina con nuestras montañas. Entonces, por eso, estudiantes del colegio de Crolles. Crolles es una pequeña ciudad, como dijéramos, Girón, Bucaramanga. Entonces, tenemos Crolles y Grenoble. Entonces, de Crolles vinieron los estudiantes de Crolles y ellos hicieron el análisis en Zapatoca, con Zapatoca, y ellos dieron mucha propuesta para cómo hacer para poder mejorar las cuevas, por ejemplo, a nivel de la iluminación, de todo. Entonces fue un aporte muy importante que hicieron los estudiantes de Grenoble a estas propuestas montañas y cuevas al lado de Zapatoca. ¿Se hizo el hermanamiento? ¿Se mantiene o fue una intención? No, no se hizo el hermanamiento en sí, se hicieron las propuestas de intercambios y todo, pero puede ser que de pronto logremos un día de verdad tener ese hermanamiento con papeles y todo firmados por Eso los se hace alcaldes. entre alcaldes, ¿no? Entre alcaldes. ¿Cómo? Ah, perdón. Crolles y Zapatoca sí tienen el hermanamiento. Sí. Ellos sí lo tienen el hermanamiento porque la alcaldesa de ese entonces, una persona súper dinámica, Diana, ella logró esa propuesta con Crolles y Zapatoca y el alcalde de Crolles estuvo aquí en Bucaramanga, inclusive, había olvidado esa parte. Sí. Ojalá que de pronto tengamos y nos vayamos unos, los acompaño yo en esa gira por Grenoble. Bueno, muchas gracias. Yo solo quería preguntar si la gente joven se siente hoy entusiasmada por aprender francés, porque como se sabe, los muchachos de hoy son como muy prácticos y les interesa aprender solo las cosas de las cuales sí se podrá sacar algún provecho que les ayudará para su carrera profesional, etc. Y como por ahí ha anotado la señora ya en más de una ocasión, hoy todos quieren estudiar inglés, porque dicen que sin inglés no se puede lograr nada. Y yo quisiera preguntar, si tienen gente joven que acude a estudiar francés y cuáles son sus motivos. Pues será que realmente solo quieren estudiar francés por compenetrarse con la cultura francesa, porque les interesa, digamos, como ser parte de esa cultura. Claro, la cultura francesa es muy rico, nadie va a negarlo. O si tienen algunos motivos prácticos. Sí, claro. Estudian porque se preparan para ir a estudiar a Francia o estudiar en un país francófono, ¿sí? Ese es el interés que tienen ellos, ese interés cultural, porque saben que hay que empaparse de esa cultura para poder estudiar. Y hay algunos que cuando yo pregunto, cuando llegan por primera vez al grupo, les digo yo por qué, quién quiere emigrar a Canadá, quién quiere emigrar a tal parte, quién quiere ir a estudiar a Francia, por el placer de aprender la cultura, porque se empapan, como tú lo decías, y entonces algunos lo hacen por ese placer. Hay algunas excepciones. Porque el francés es bonito, sí, suena bonito. El francés, por lo que tiene ese impacto de que dicen el romanticismo. Es muy musical, sí, ¿no? Musical. Un pequeño comentario.
Amparo hablaba que hace 60 años funciona la alianza aquí en Bucaramanga, pero hay que mirar que antes de la alianza existía ya una influencia francesa. Los Pallier, que fueron cónsules de Francia hace muchísimos años, llegaron a finales del siglo XIX con autorización para explotar las minas de oro de California y Betas. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, en los colegios no se estudiaba inglés, sino francés. Es decir, desde finales del siglo XIX hasta 1900, tal vez 39 o 45, el idioma complementario, segundo, después en los colegios, era el francés. Los abuelos de nosotros no estudiaban inglés, estudiaban francés. Entonces hay una, digamos, una tradición de la cultura francesa. Y otro punto que hay que anotar, que a los jóvenes de ahora les parece raro, es que el idioma de la diplomacia hasta hace 50 años era el francés. Yo recuerdo cuando en los periódicos salía el menú del Palacio Presidencial, cuando venía cualquier presidente, no de Francia, podía ser de Argentina o lo que sea, el menú salía en francés, porque el idioma oficial de la diplomacia era el francés. Entonces la tradición con Francia no es un capricho, es una cosa totalmente histórica. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Qué buen apunte. Antonio es el director del Teatro Santander. El arquitecto Antonio. Lo vamos a tener aquí dentro de poco, porque además de ser el director del Teatro Santander, tiene en su memoria buena parte de la historia de Bucaramanga moderna. Entonces aquí nos va a contar por qué se hicieron tantas cosas y por qué no se hicieron otras. Pacho, dos comentarios. Uno, Gabriel. los que estamos aquí nos acordamos de la tarjeta de identidad que estaba en español y en francés. Era una tarjeta de marrón donde estaban los dos idiomas. No sé la razón por la cual existía ese tipo de tarjeta de identidad. Y la otra cosa que comentarles es, en Bucaramanga ha estado aquí el curador del Museo del Louvre y que fue el curador de la Casa del Libro Total, George Gómez y Cáceres, un colombiano, un santanderiano, y él hizo hace un tiempo un conversatorio con el Colombo en el cual compararon a Bucaramanga con París, de la ciudad luz a la ciudad sombra. En alguna de las charlas que yo hice en la academia planteé que Bucaramanga había podido ser la París de Sudamérica, porque tenía muchos puentes, y lo que hicieron aquí fue llenar de basura las quebradas y acabar con los puentes. Entonces, ese programa se hizo en el Colombo y está en YouTube, se puede conseguir para verlo. Unas charlas que se hicieron con George hablando de París y nos mostró todo el París y todos los puentes, los 37 puentes que tiene París, y comparando con lo que tenía Bucaramanga, ¿no? Los de aquí también eran en arco, ¿cierto? El puente de la Cochera, que fue famosísimo, que lo tumbaron por accidente. Pero había el puente Ricaute, había el puente de Alarcón sobre la 27, existía el puente del Comercio en la 15, el puente del Volante en la 17 y otros puentes. El único puente que se conserva es el puente Puyana, que es el que queda a la entrada para el cementerio. Todos esos puentes fueron famosísimos. Bucaramanga tenía una cantidad de puentes y perfectamente lo que habíamos planteado era, nosotros podríamos haber sido la París de Sudamérica con la cantidad de puentes y con las fuentes hídricas, las 14 quebradas que terminaron llenas de basura y acabando pues la fuente hídrica que tenía la ciudad. Las pavimentamos, Gabriel. Sí. No, las llenaron de tierra y después se hundieron y salió más costoso arreglar esa canalización que haberlas dejado a cielo abierto, ¿no? Sobre la influencia de los franceses en Colombia, data desde la misma independencia, desde la Revolución Francesa. La masonería, que es un tema que no se trata, siempre el país estuvo sujeto e influenciado por la situación francesa. La arquitectura, el señor comenta sobre que Bucaramanga muy parecido a París, y es que había un plan de desarrollo arquitectónico, ¿sí? La famosa mutualidad, que realmente nunca se pudo finalizar.
San Francisco, los bulevares, la Concordia, los puentes. Ese proyecto fracasó. Al haber fracasado también el banco, la mutualidad, por diferentes factores que llevaron a la ruina de ese banco también. Entonces, la gran influencia que tenemos en Santander por los parisinos o por los franceses, como se quiera llamar, pues es muy importante porque gracias a la Revolución Francesa hubo esa gran influencia, ¿no? Desde el punto de vista de ideología, de la libertad del pensamiento, la libertad del hombre y todo eso, también desde el punto de vista arquitectónico y político. Lo que yo quiero decir de último, vive la France, vive la Colombie. Un aplauso para nuestra invitada. Muchas gracias, Amparo. Merci beaucoup à l'Alliance, on vous attend. Muchas gracias, Amparo. Gusto Gracias. verte nuevamente. Hace rato no nos veíamos. Espero que te haya sentido bien. Esta es la Súper. tertulia de martes. Por aquí pasan todos los protagonistas de la cultura de nuestra Claro. región. Y la Casa del Libro pues te entrega este pequeño reconocimiento con mucho cariño a cada uno de nuestros invitados para decirles que son importantes para nosotros, son importantes para la ciudad y la región. Que gracias por todo lo que hacen.